Bien, con Parménides vamos a ir cerrando la parte del curso que tiene que ver con presocráticos. No porque los presocráticos que hayamos visto en el curso, ni por asomo, ¿verdad?, agoten la producción filosófica de los presocráticos, sino porque por razones de tiempo y por razones temáticas, bueno, esta fue la elección que hicimos para el curso, esa fue la propuesta que hicimos en el curso, ¿verdad? Ya habíamos visto toda esta primera parte introductoria al pensamiento de Parménides, la ubicación, la contextualización, etc. Entonces quiere decir que ya hoy podemos entrar directamente a ver los contenidos del poema, que también por una cuestión de tradición se llama, al igual que ya lo hemos visto, muchos de los textos de los presocráticos, perifíceos, ¿ya? Ese sobre la naturaleza. ¿Ya? Por eso es que estos autores, decíamos, temáticamente eran los físicos, se acordarán de eso. Bien, vamos a ver. Hay algo que es interesantísimo del poema de Parménides, es que está presentado de manera mítica. En ese sentido, Parménides se inscribe dentro de una tradición. Hay dos cosas que inscriben a Parménides dentro de ciertas tradiciones que son importantes. Ya algunas la habíamos rescatado en la introducción al autor. Este dato importante es que escribe un poema, escribe en verso, y que el hecho de que se conserve su poema, de alguna manera nos dice, nos evidencia el reconocimiento de Parménides como un autor importante, ¿verdad? O sea, sobrevivir como alguien que escribe un poema en el mundo antiguo, bueno, pues es algo de recalcar, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la manera de presentar los contenidos, Parménides lo que nos va a escribir es un mito, un mito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está pretendiendo hacer un mito? No. Lo que sí podemos decir es que Parménides se vale del recurso mítico como un recurso estilístico. En ese sentido, es importante entender que lo que está haciendo cuando utiliza todas las figuras que él está utilizando, cuando él está utilizando también todas las metáforas que él está utilizando, ahorita vamos a ver algunas de ellas por lo menos, él lo que está haciendo es tratando de por ese medio darnos a entender ciertos elementos de su propuesta. Ahorita trataremos de ver en qué aspectos eso es especialmente notorio. Habíamos dicho que mito y logos de alguna manera son como dos extremos, ¿ya? En algún momento incluso se interpretaron casi que excluyentes, mito y logos, ¿verdad? El mito también va a ser un posicionamiento de un relato tal como era la narración que hace uno cuando uno hace un discurso o una especie de explicación discursiva, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos míticos que trae a colación Parménides y cómo funcionan en su propuesta. Primera gran metáfora del poema de Parménides, ¿no? La metáfora del viaje. La metáfora del viaje la vamos a encontrar mucho en filosofía, ¿verdad? Es un recurso que de alguna manera a uno lo que le trata de indicar es que hay un recorrido que hace, en este caso, la propuesta filosófica, en este caso el autor, que implica algunas cosas, algunas consecuencias. En el caso de las propuestas filosóficas, generalmente la metáfora del viaje, que uno la puede encontrar bueno, la encontramos acá en Parménides, más adelante la vamos a encontrar en Descartes. Los medievales también, para devolverme un poquito de Descartes, los medievales decían que en el ascenso que tenemos en el conocimiento,
nosotros somos un homo viator, un hombre, somos el hombre que camina, o para hacerlo más inclusivo, podríamos decir, somos seres que caminamos, que avanzamos, en el sentido epistemológico, en el sentido de conocimiento, vamos avanzando por un camino, y el avanzar en el camino, el recorrer un camino, lo que hace es que simboliza el avanzar, pero en el conocimiento, obviamente. Eso pasa con el poema de Parménides. Parménides lo que dice es, vean el viaje que hice, ¿ya? A veces está tan volado que uno puede decir, vean el viaje que me pegué, ¿verdad? Pero el punto con Parménides, y eso en el mundo clásico no estaría tampoco tan alejado de la verdad, pero el punto es, vean, en el poema, Parménides lo que dice es, vean, a mí me llevaron en una especie como de viaje de conocimiento, a partir del cual yo también adquirí o ingresé dentro de un proceso de iluminación, ¿verdad? Esto es interesantísimo porque lo que está diciendo de alguna manera Parménides es indicativo también de que él lo que ha dicho es que él ha descubierto una aletheia, una verdad, ¿se acuerdan de eso en la clase pasada? Él ha descubierto un contenido que no es fácil de descubrir, que no se ve a simple vista. Para llegar a ese contenido se requiere de hacer un proceso, por eso el viaje, ¿verdad? Todo viaje es proceso. Y Parménides ahora lo que dice es, y aquí en el poema de alguna manera, esto es lo que yo vengo a mostrarles a ustedes también, para que lo vean. Entonces, en ese sentido, es interesante cómo Parménides se sitúa a sí mismo dentro del poema que está escribiendo. Ahora, veamos qué elementos tiene este mito de viaje, esta metáfora, este mito, este relato de viaje. Primero es que en el camino lo lleva una demonia, y esto es una cosa que tenemos que puntualizar en algún sentido. Un daimon o una daimona en mundo antiguo, tendríamos que entenderlo como una especie de entidad volitiva, por así decirlo, que puede eventualmente actuar en una dirección determinada. Ahora, la demonia, que eso lo podemos encontrar también, no en la traducción de Alberto Bernabé que ustedes tienen, sino tal vez también lo pueden encontrar en la traducción de Constantino Láscaris, si es que la pueden consultar por allí. Una demonia o un daimon, un demonio en ese sentido, en mundo antiguo no tiene la connotación que tiene para nosotros pensar en un demonio o una demonia, que por nuestra tradición, nuestra herencia judeocristiana, demonio o demonia se asume como una entidad, digámoslo así, algo maligna, ¿verdad? En el mundo antiguo eso no era así, ¿ya? Incluso, de alguna manera, el ser interno de cada quien se podía entender como un daimon. Lo pueden ver también con Aristóteles, cuando, por ejemplo, la palabra para hablar del propio bienestar de cada quien, que en algún momento se puede traducir incluso como la felicidad de cada quien, se introduce como el buen estado del daimon, del demonio interno, ¿ya? En Aristóteles eso se dice eudaimonía, o sea, esa condición según la cual el demonio de cada quien está bien, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que aquí la daimones es una entidad que se relaciona con Parménides y que lo lleva en este viaje de iluminación. Y ahorita vamos a ver el papel que tiene también la iluminación dentro del relato. Por supuesto que si la metáfora es de viaje, vamos a tener también necesariamente el elemento del camino, ¿verdad? El camino que hay que recorrer en el proceso de iluminación, de aprendizaje, de elevación del conocimiento, de acceso a la verdad. O sea, ¿se acuerdan que la palabra aletheia tenía que ver con ese quitarse el velo, con ese levantar el velo, con ese apartar el velo? Bueno, el avanzar en el camino tiene que ver con ese levantamiento, con ese correr el velo, ¿verdad?
Ahora, vean que a Parménides no solo lo lleva la demonia, sino que además está escoltado por unos personajes que son las Helíades, ¿ya? Que sean las Helíades las que llevan a Parménides también es un elemento importante. Son las hijas del sol. Vean aquí, vamos acumulando y ahorita soltamos esta presa, ¿verdad? Vamos acumulando el hecho de que Parménides va en un camino de iluminación, primera cosa. Segunda cosa, quienes lo llevan en ese camino de la iluminación son las hijas nada más y nada menos que del sol, de Helios, ¿verdad? Luego, es importante que una vez que Parménides llega a donde llega, lo primero que hacen es que le muestran a dónde ha llegado. Esto es importante porque la iluminación en este poema y en Mundo Antiguo tiene que ver con lo que ya habíamos hablado un poco con Heráclito, de que los verbos epistemológicos tienden a tener una vinculación con la parte visual. Y vean que acá todo lo que tenga que ver con las metáforas visuales de la luz, de la iluminación, del poder ver, del salir de la oscuridad, todo eso va a ser indicativo de un aumento y de una mejora en el conocimiento. Espero que eso vaya quedando claro. No sé si hay alguna pregunta con esto, si necesitaran alguna aclaración. Bien. Ahora, en una metáfora de viaje, no solo tenemos el hecho de que el viaje es proceso, de que el viaje tiene un camino, etcétera, etcétera, sino que también tenemos un punto de llegada, ¿verdad? Vamos a llegar a donde la severa justicia, dice Parménides, la dike polupoinos, ¿ya? Esto es importante también porque vamos a ver, a Parménides le interesa dejar claro que a donde él llega, el camino por el que él va y lo que él llega a conocer gracias a ese viaje, es de suma importancia, es algo muy importante, o sea, no es cualquiera el que está iluminado. ¿Se acuerdan que hacia el final de la clase sobre Heráclito habíamos dicho que se establece un perfil antropológico entre dormidos y despiertos, dada la propuesta heraclítea? En el caso de Parménides también vamos a tener esa posibilidad de establecer algunos perfiles, digamos. En este caso estamos ante un iluminado, que es él por supuesto, en ese sentido nos salió un toque arrogante Parménides, pero Parménides lo que dicen es, vean, yo que soy el que anduvo por este camino, que estoy iluminado, vengo a decirles a ustedes y también voy a ayudarles a ustedes en el camino de la iluminación. Por eso es que es importante ver que cuando él llega ni más ni menos que donde la justicia. Y la justicia, de alguna manera, lo evalúa y lo ve digno, digamos, ¿ya? Y sí, lo recibe. La justicia lo recibe, ¿ya? Ahora, vean que este recorrer, este camino, entonces, es importante para Parménides, y todo esto, toda la primera parte, donde está presentado el camino de iluminación que está haciendo Parménides, es la primera parte que habíamos visto del prólogo del poema, ¿verdad? Entonces, esta parte, en ese sentido, es la que más explota este recurso literario de recurrir o de echar mano, ¿verdad? De todas estas figuras literarias, metafóricas, para presentar el poema. En ese sentido, entonces, cada uno de los elementos que aquí aparecen, aparecen por una razón, y cada uno tiene un significado. No sé si ahora ustedes podrán evaluar de nuevo el prólogo y decir, bueno, sí, ahora podemos ver un poco más claramente, eso espero, cuál es el papel que funge cada uno de los elementos que ahí están presentados, ¿verdad? Bien, esa sería la primera parte, la parte del prólogo, que es importante precisamente por eso, ¿verdad? Ahora, vean que el camino, como decíamos, establece también una dirección
que es completamente simbólica en relación con el conocimiento. El camino va de la noche al día, o sea, de la oscuridad a la luz. De nuevo, dentro del elemento de iluminación y del acceso, del progreso creciente que va de la ignorancia al conocimiento, o de la mera opinión a la verdad, de la doxa a la aletheia, ¿verdad? Eso es importante, esto es como una direccionalidad hacia la cual tenemos que tener siempre, la cual siempre tenemos que tener clara, ¿verdad? También nosotros. ¿Por qué? Porque esto además indica un elemento progresivo, un elemento de mayor exigencia conforme uno va avanzando más en el camino. Y eso lo vamos a ver con la propuesta, a lo que llega la propuesta del poema de Parménides. Bien. Disculpe. Adelante, por favor. Cuando dijo que Parménides llega ante la severa justicia, es como parte de la metáfora, que las hijas del sol lo llevan y ahí donde él es digno, digamos, de poder estar ahí o es algo literal de que llega frente a una corte, digamos, física o algo así. No, vamos a ver, Disculpe. es completamente metafórico, es completamente metafórico. Lo que, vamos a ver, ¿qué es lo que está tratando de significar aquí Parménides? Que realmente lo que está evaluado y lo que pasa, digamos, el examen de la justicia, bueno, además de ser el Parménides como autor, digamos, eso de alguna manera lo deja autorizado a venir a hablarnos, es también los contenidos específicos de lo que va a hablar. ¿Verdad? Los contenidos vale la pena, o sea, es justo que estos contenidos sean desarrollados, y por eso es que sea la justicia la que lo decida, es importante. De hecho, él en el poema lo que dice es que no es por un destino, en la anterior lo teníamos, no por un mal destino es que él llega ahí, sino es por justicia, ¿verdad? Es completamente adecuado que él esté diciendo lo que va a decir, es completamente adecuado que aprendamos lo que vamos a aprender una vez que le pongamos atención. ¿Se entiende? Tipo como que el más estaba predestinado a eso y tenía que, porque es bueno y justo. Él fue, digamos, fue iluminado, el autor fue iluminado, sí, efectivamente. Ahora, ¿por qué fue iluminado? Ahora nosotros entenderíamos, tampoco es que Parménides esté diciendo que realmente él entró en un trance y que lo llevaron las hijas del sol y todo esto. No, son figuras literarias. Realmente, en última instancia, a lo que Parménides apela es a la razón mediante la cual esto se puede descubrir. Ok, sí, está bien. Claro, gracias. Perfecto. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario? Si no, seguimos con esto. Aquí hay otros elementos que refuerzan lo que ya les había venido diciendo, ¿verdad? Por un lado, vean, todo lo que tenga que ver con este tipo de verbos que sean opinión, creencia, sospecha, algo que uno dice figurativamente, entra en el ámbito de la doxa, de la opinión. Que en el mejor de los casos, establece un punto de partida, pero jamás es aquello hacia lo que tendemos, hacia lo que aspiramos, y jamás es el conocimiento último que podemos tener de las cosas. En este sentido, Parménides y Heráclitos coinciden en un interés, y es que remontemos lo obvio, que remontemos lo que es común, que remontemos lo que es más fácil de pensar, de saber, de creer, de sostener, digamos. ¿Ya? Eso es importante. Por eso el camino, recorrer el camino, lo que hace es que lo capacita a uno eventualmente, ¿ya? Para poder estar seguro de que ha hecho esa superación, ha ido más allá, ha trascendido los límites de lo meramente aparente, de lo meramente opinable. Ven que las opiniones de los mortales son problemáticas. Aquí lo mortal establece una limitación, ¿verdad?
La limitación que lo que dice es que aquello que es limitado, bueno, pues tiene que entender en qué afecta, cómo afecta esa limitación su conocimiento de lo que está enfrente, ¿verdad? Eso lo vamos a ver hacia el final cuando veamos ya hasta dónde llega la propuesta de Parménides, ¿verdad? Vean aquí también el asunto de la dirección, ¿va? Vamos de la noche y va hacia la luz, salimos de la morada de la noche y vamos hacia la luz. La iluminación es importante, por eso que sean las hijas del sol quienes llevan a Parménides, quienes lo van acompañando, es todo también una metáfora de la luz y del conocimiento, ¿ya? Ahora, Parménides es completamente claro y él lo dice así: vengan y escuchen este mito que les voy a decir, ¿ya? En ese sentido, un mito es también un discurso o un relato. ¿Cuál es la diferencia entre mito y logos en esto, cuando los comparamos como palabras? Bueno, el logos es un discurso, es también un relato que se pretende explicativo, por eso podemos decir que el logos está más cercano al tratado sobre algo, a una explicación que trata de ser eso, una explicación. Un mito también es un relato, de alguna manera también explica cosas, de alguna manera también nos dice algo sobre ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces con el logos? Que el mito lo que trata de hacer es simplemente contar algo, contar algo. Cuando el mito se ve enfrentado con sus limitaciones, ni se inmuta, no hay ningún problema, ¿ya? Les puedo poner un ejemplo. Hay un mito muy hermoso, es un mito australiano, mediante el cual se trata de dar cuenta de un animal tan importante para los australianos, para los nativos australianos, como son los canguros, ¿ya? Según este mito, los canguros originalmente caminaban con sus cuatro extremidades, ¿verdad? Pero cuando los seres humanos empezaron a cazarlos, según el relato, ¿verdad? Los canguros empezaron a aprender que era mejor huir de los seres humanos. Entonces aprovecharon, una vez que los seres humanos estaban dormidos, quienes los cazaban estaban dormidos, y se fueron, pero cuando iban a escapar, los canguros quisieron irse de manera muy sigilosa, para que no se despertaran y los pudieran perseguir y los pudieran cazar, ¿verdad? Entonces, cuando los canguros quisieron irse sigilosamente, en lugar de andar en las cuatro patas, se levantaron para irse como de puntillas y empezaron a dar saltitos, y después así se dieron cuenta de que les funcionaba muy bien andar de esa manera, y como se acostumbraron a ello y como les dio buenos resultados, entonces los canguros ahora es que andan en dos patas, brincando como lo hacen. Si ustedes lo ven, obviamente, a mí me parece un mito hermoso, ¿verdad? De alguna manera, es un relato, también de alguna manera es una explicación, pero lo que da cuenta es también de cómo los seres humanos, en cierta manera, nos relacionamos con cierto entorno explicativo. Si nosotros podemos empezar a ver cuáles son las líneas evolutivas que llevaron a los canguros a desplazarse de la manera en que lo hacen, y podemos decir, bueno, sí, el mito parte de ciertos hechos que, bueno, habría que ver si eso puede ser así. Pero es que a la explicación mítica no le interesa realmente agotar efectivamente lo que realmente sucede en los hechos, sino que tiene un lugar simbólico diferente. Aun cuando también es un discurso, también es un relato, sus pretensiones son distintas. Y una vez que nosotros, no sé, por medio de otros criterios le digamos al mito, vean, no es así, como los canguros llegaron a caminar en dos patas, realmente al mito eso no le importa. ¿Por qué? Porque sus pretensiones son otras. Sus pretensiones no es generar el conocimiento que hoy podríamos llamar científico del mundo, sino simplemente hacer un relato que de alguna manera le da un lugar simbólico a las cosas a las que se refiere. Parménides, por cuestiones, ya dijimos, de estilo y literarias, bueno, recurre a esa forma, por lo menos en el preámbulo, ¿verdad?
Ahora, una vez que él ya deja eso establecido, bueno, se mete, ahora sí, a la presentación de lo que vamos a llamar la parte ontológica del poema de Parménides, ¿verdad? Entonces, el mito, aun cuando está presentado como un discurso religioso, inspirado, relacionado con seres de origen divino, recuerden, esto es solamente un discurso, eso no es parte de los contenidos que Parménides está queriendo establecer como contenido filosófico de su poema, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que, ahora sí, ¿cuáles son los elementos que tenemos que rescatar? Bueno, lo primero es que ciertamente un elemento importante es que Parménides nos va a hablar, dependiendo como lo queramos ver, de diferentes caminos posibles, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cuáles son los caminos que aparecen por ahí, ¿verdad? Por un lado tenemos el camino del ser. ¿Se acuerdan que el ser, aquí lo podemos ver de dos maneras? Tenemos que tratar de entender que nosotros también nos relacionamos de alguna manera con ciertos seres y habrá que ver cómo se ubica eso dentro de la propuesta parmenídea. También en algún momento habíamos hablado de la propuesta de que el ser también lo podemos entender como esa totalidad de lo que existe, ¿ya? Lo que existe como ese ser general que abarca absolutamente todo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso lo podemos ver en el poema, vamos a ver cómo eso lo podemos ubicar en el poema. Pues bien, ese sería uno de los caminos posibles que podemos encontrar en el poema, el camino del ser. Luego, también como parte de las metáforas que está hablando Parménides, tenemos el camino del día o de la luz, o el camino de la noche o de la oscuridad. Como les dije, también depende cómo nosotros lo podamos ver, podríamos decir que hay incluso un cuarto camino, ¿verdad? Pero ese decir que hay un cuarto camino, eso tiene sentido solo explicativamente, porque de hecho es el camino que no está, es el camino del no ser. Ese camino también aparece mencionado en el texto, pero solo aparece mencionado para generar la explicación de por qué ese camino no es posible. Y como ese camino no es posible, realmente al final no es un camino. Y entonces, aun cuando lo podemos meter dentro de la lista de caminos como un cuarto camino, realmente al no existir, al no ser, no es tampoco un camino. Espero que esto quede claro. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. No sé si tienen preguntas con esto. De nuevo, profe, por favor. ¿Cómo? ¿Perdón? Que el no sé es como, ya así, viéndolo así literal, como que hay un letrero, ¿verdad? Que dice, este es el camino a la verdad, el camino a la oscuridad. ¿El tercero cuál era, perdón? El camino de la luz, el camino de la noche, esos son dos caminos. Está el camino del ser, que es el 1. El camino del día, que es el 2. El camino de la noche, que es el 3. Aquí los números son indiferentes, pero ahí simplemente para enumerarlos. Ok, pero entonces sí, el no sé. El no ser, ser con R. No ser, perdón, ok. Sí. El camino del no ser, esa sería una última propuesta de camino, pero solo explicativamente, eso, porque no existe, no está. No se puede tomar, o sea, uno puede decir, voy a dejar de ser. Eso es lo que vamos a ver qué significa en Parménides, pero sí, efectivamente. Sí, ok. Perfecto. Ahora, veamos entonces esta explicación sobre los caminos. Veamos, como les dije, yo me quedo con la propuesta de 3 caminos, porque son de los que se pueden realmente explicar cosas y en función de los cuales se puede entender cosas, ¿verdad? Entonces, el camino del ser es, propiamente hablando, el único camino, ¿verdad? Es un camino que se puede recorrer, ¿verdad? Es el camino donde podemos tener acceso a la verdad, o sea, a la aletheia,
podemos por medio de este camino salir de la doxa, ¿verdad? Entonces es el camino, ¿verdad? Tal como lo dice, vamos a ver si está acá. Sí, efectivamente, aquí está. El camino del ser, vean cómo lo dice Parménides, es el que es y que no es posible que no sea. O sea, el de lo que es y que no es no ser. Ahora, aquí vamos a tratar de, les pido que estén bien, con la concentración, ¿verdad? Bien despabilada, porque lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer la diferencia entre ser y no ser, ¿verdad? Y podemos, así, en su manera más simple, enunciarlo de la siguiente manera, aun cuando suene un poco absurda, pero es realmente la que nos permite entender esta Parménides, y es que el ser es, el no ser no es. Va de nuevo, el ser es, el no ser no es, y punto. Ahí eso es como lo que en la música de Wagner, hay lo que llaman un leitmotiv, que es como esas frasecitas, digamos, musicales que aparecen a cada rato, o dependiendo del personaje que esté participando, así aparece una música en la pieza conforme vaya apareciendo. Bueno, en Parménides el leitmotiv sería el ser es, el no ser no es. O sea, ese es el telón de fondo, ese es en última instancia, digamos, como lo más sustancial, digamos, que está dándole soporte a todo lo que estamos hablando acá. El ser es y el no ser no es. Así es como lo dice Parménides cuando describe el camino del ser. Es el que es y que es imposible que no sea. Tiene que existir. Es imposible que no sea, quiere decir que, ¿se acuerdan cuando veíamos en las nociones generales la noción de necesidad? Decíamos que la necesidad o algo necesario era aquello que era imposible que no estuviera, que era imposible que no existiera, que era imposible que no se diera. Bueno, en Parménides tendremos que decir que el camino del ser existe necesariamente. Es imposible que el ser no exista. Hay ser, punto. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con el camino del ser? ¿Queda todo claro con el camino del ser? Una cosa que dice Parménides, este es el único camino que podemos decir que es confiable. Ahora, los otros dos caminos, el del día y de la noche, son tomados como caminos, pero de las apariencias. ¿Qué quiere decir esto? El camino del ser, que es el único que existe, ¿eh? Se conoce cuando uno tiene acceso a la aletheia, cuando uno tiene acceso a la verdad. La aletheia, la verdad, no es evidente. ¿Qué quiere decir que no es evidente? Bueno, pues que no se conoce a simple vista. Demanda un esfuerzo, en este caso epistemológico, ¿verdad? De parte de nosotros para conocerlo. El camino del día a la noche son de apariencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros conocemos, evidentemente, lo que nos topamos todo el día, todos los días, lo que vemos, lo que sentimos, lo que conocemos por medio de nuestros sentidos, de nuestra experiencia, está en el camino del día y de la noche. Vean que no es que hay un camino propiamente hablando de que sea el camino del día y otro del camino de la noche, sino que día y noche, de alguna manera, son caminos en función de la dirección que uno vaya recorriendo. El camino del día es el que nos lleva de la doxa a la aletheia, de la opinión a la verdad. Mientras que el camino de la noche es el que va en dirección contraria. Si uno va hacia la noche, es porque uno va hacia la oscuridad, va hacia las tinieblas de la ignorancia, ¿verdad? Por eso es que el proceso de iluminación es importante. Y por eso también es que es importante que Parménides se presente a sí mismo como un iluminado. Dígame. Como algo así, es que, bueno, yo traté de dibujar
pero bueno, es que no se ve muy bien. Como por ejemplo, que el camino del ser vaya aquí y tome la dirección de la doxa o noche y día aletheia. Ok, No se logra apreciar bien por la claridad. no, sí, se logra apreciar bien. Es más, si gusta, permítame y permito que comparta su pantalla para que lo veamos más claramente. Sería dibujarlo, es que lo hice en el cuaderno. No hay problema, usted puede compartir pantalla desde donde nos está viendo. ¿Usted está ¿qué, en un dispositivo, en su computadora o...? Sí, en la computadora. Yo creo que usted puede compartir pantalla y proyectarlo desde su cámara, si no me equivoco. Ah, no, porque usted no lo tiene, no. Tendría que poder escanearlo o meterlo en una foto o algo así por el estilo. Pero aquí en lo que estoy compartiendo lo puedo dibujar. Ok, vamos a ver. Entonces, usted lo que dice es que vaya dibujando mientras yo trato más o menos de ir interpretándolo. Usted lo que nos está diciendo es que tenemos, una especie de bifurcación. Algo así, por ejemplo. Este grueso, que sea el camino del ser. Ajá. ¿Verdad? El grueso, el tronco grueso, mejor dicho, el camino, que sea el camino del ser. Solo que va a ser en una constante Y. ¿Por qué? Sí, porque en un lado va hacia la noche y el otro lado hacia el día. Exacto, es una constante Y. Sí, más bien yo cambiaría un poco el esquema, pero sí, póngalo por ahí, sí, exactamente, póngalo ahora en el otro brazo. Ok, muy amable, José. Ahora, yo lo que le diría es más bien esto, vea qué bonito, vea qué bonito. Como les decía, realmente en última instancia, si ustedes lo ven, el camino es hacia la noche o hacia el día. ¿Ya? Uno puede decir que de la noche o del día. José, ya que usted está manipulando ahí la pantalla, le voy a pedir que me haga un favor. ¿Puede usted correr doxa? Claro. ¿Puede usted correr doxa hacia abajo, por favor? Ponerlo a este lado de la pantalla. ¿Lo ve aquí ¿Acá? abajo? Abajo, abajo. ¿Usted ve una flecha que yo estoy moviendo? No. Ahí, muy bien. Y dejamos a Leteia, ¿ahí a la dónde veo, está? profe. No importa, ahí está bien. Dejemos a Leteia, ¿ahí a dónde está? Y elimine la bifurcación arriba. Nada más está como V que está aquí Esto. arriba. Eso sí. Ahí, así está Ya. bien. Así está bien. Ok, vamos a ver. Con ese camino, hacia cómo está, vean que realmente el único camino que realmente existe es el camino del ser. La aletheia que está aquí arriba, ¿ya? Sería una dirección y la doxa sería otra. ¿Por qué? Aquí en la aletheia lo que hay es iluminación y la doxa, en la doxa lo que hay es oscuridad. Pero no es que cuando uno está en la aletheia es porque uno se fue por una dirección o porque haya divisiones dentro del camino del ser. Lo que sí hay es diferencias dentro de las apariencias, dada nuestra manera de conocer ese camino del ser. ¿Ven aquí la diferencia? No es que realmente cuando uno está en la verdad, está en la absoluta negación de la posibilidad de oscuridad. ¿Por qué? Porque eso depende no de donde uno esté, no de donde uno haya llegado, sino de cómo uno entiende el camino del ser en el que está. O sea, uno puede ir recorriendo el camino, uno siempre anda recorriendo el camino del ser, porque es lo que es y no puede no ser. Pero dependiendo cómo uno pueda ver, qué tan adecuadamente pueda uno ver el camino del ser, ahí es donde uno en ese momento se ilumina o se rodea de oscuridad.
No sé si entendés la diferencia entre las bifurcaciones y esto que te estoy diciendo, José. Más o menos, más o menos. Okay. Bueno. Sí, el asunto es este. Podríamos decir entonces que el camino del ser, que es el único que efectivamente es el único en el que nosotros tendríamos eventualmente que concentrarnos. Muchas gracias, José. Voy a dejar voy a compartir ahora yo de nuevo. Vean que aquí yo les estaba diciendo algo a propósito del camino del ser. Realmente el único confiable es el camino del ser. El del día y de la noche realmente en última instancia están en el ser. No es que son dos cosas ontológicamente, por así decirlo, ya ustedes pueden entender esa palabra, no es que el camino de la noche y del día son ontológicamente cosas distintas el uno del otro. Aquí tenemos también una pregunta de María José en el chat que dice, entonces, el camino de la luz sí conduce a la verdad. No me quedó claro puesto que es un camino aparente. Es que la luz y la oscuridad, las dos son aparentes. ¿Por qué? Porque lo único que nos está diciendo con luz y oscuridad, en este caso, Parmenides, lo que nos está diciendo es qué tanto nosotros estamos realmente llegando a conocer la aletheia o qué tanto nos estamos alejando de la aletheia. Pero son como, por así decirlo, direcciones que uno puede tomar. Si uno vive en la pura doxa, eso lo que dice es que uno, de lo que existe, que necesariamente está dentro del camino del ser, de lo que existe, uno se queda solamente en un nivel de conocimiento doxástico, o sea, de la opinión o de la creencia, pero no llega a la verdad. Y la iluminación, el camino del día, es lo que de alguna manera marca el derrotero de quienes se van iluminando poco a poco, como Parmenides, por ejemplo. No sé, María José, si con eso le queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. Habría que decir una cosa más, ¿verdad? El camino del día y el camino del ser no se identifican. No se identifican. Pero el camino del día, o sea, ir en la dirección de la iluminación, nos permite conocer adecuadamente el camino del ser. Por eso, vean, ya habíamos dicho que, que podemos ver en el poema la mención de 4 caminos. Descartamos el camino del no ser porque no existe, porque realmente no es. Y el del día y el de la noche realmente son caminos de las apariencias que dependiendo cómo uno se mueva dentro de esas apariencias, le permite mejor o peor conocer el camino del ser. Entonces, vamos a ver, en última instancia, danos la pregunta, a ver quién se anima a contestarla. En última instancia, ¿cuántos caminos hay en el poema de Parménides? 1, ¿o no? Correcto. Ahora, María José, justifique su respuesta. De ahí porque lo demás es como, o sea, la B y la C, el camino de la luz y el camino de la oscuridad, están dentro del camino del ser, y el camino del no ser no puede ser, entonces no puede entenderse, no vale la pena explicarlo, y por ende el único camino sería el camino del ser. Muy bien, perfecto. Ya, ahí. Si hubiera sido un quiz, se saca un 10. Perfecto, muy bien. Bien. Sí. Bien, entonces, para ir cerrando esta primera parte de la clase, porque ya llevamos los 50 minutos, les preguntaría, ¿hay alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto? Ojo, estamos apenas calentando, ¿verdad? Profe. Adelante. El no ser puede quedar atrás. O sea, ¿cómo lo dijera? Como que sea la parte de atrás del camino. Porque lo que ya se es aprendido, o sea, no se puede echar para atrás. O sea, el no ser puede quedar atrás. El no ser no puede quedar atrás por una razón. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la razón por la que el no ser no puede quedar atrás? Alguien que le sople.
Porque no Porque, es, porque exactamente. no es. Porque no Efectivamente, exactamente. Porque no es, porque no existe. Porque no existe. ¿Ya? El camino del no ser, vean que incluso nosotros de alguna manera coqueteamos con ese concepto, pero solo como una posibilidad de lenguaje en última instancia. Pero es una posibilidad que con el lenguaje nosotros, es una posibilidad de lenguaje con la cual nosotros realmente no llegamos absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna representación, no hay ningún contenido cuando decimos el no ser. Solamente hay un concepto que es puro cascarón, está completamente vacío. No remite a nada, no se refiere a nada. ¿Ya? No puede ser ni siquiera la negación de lo que es, del ser. ¿Por qué? Porque no remite absolutamente a nada. No remite a nada. No es nada. ¿Ya? Ya en algún momento habíamos hablado de la nada, cuando veíamos las nociones generales. ¿Ya? Y ya en ese momento yo les había hecho el ejemplo de la historia interminable, a donde el gran enemigo o la gran amenaza del texto, de la historia, es una nada que va avanzando. Y vamos a ver, el libro y la historia y todo es una belleza. Reitero mi recomendación para que lo lean si lo tienen a bien. El recurso de la nada que avanza es maravilloso, pero es como recurso literario. Si eso lo tratamos de explicar ontológicamente, ¿ya? Si Parménides leyera ese libro, diría, pero santo, que aquí, ¿cómo es que la nada avanza? La nada no puede avanzar. ¿Cómo es que la nada es una amenaza? La nada no puede ser una amenaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la nada no es. La nada, que sería el no ser, la nada no existe. La nada no nos puede amenazar, la nada no puede destruirnos, la nada no puede ser como una especie de sombra que se cierne sobre nosotros, porque no es. De la misma manera, José, entonces el no ser no puede quedar atrás. ¿Qué queda atrás? ¿Qué queda atrás? La opinión. ¿Qué queda atrás? O mejor dicho, las malas opiniones. Epistemológicamente hablando, no moralmente hablando, sino epistemológicamente hablando, que es lo que nos interesa ahorita. Las opiniones infundadas, las opiniones que no nos dan realmente el conocimiento de lo que es, todo lo que sea la ignorancia sobre las cosas, todo eso sí puede quedar atrás. ¿Por qué? Porque conforme nosotros nos vayamos hacia la luz, hacia el día, eso es lo que queda atrás, pero no el no ser. Queda una manera inadecuada de referirnos a cosas que son. Y habrá que ver qué significa cosas que son más adelante, según Parménides. Sí, José. Correcto, listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a la pausa? Yo, profe, Adelante. bueno, tuvo un momento telecable cuando estaban hablando del día del día y de la noche, ¿verdad? Cuando estaba haciendo esto, lo del camino del ser, ¿verdad? Principal, y le sale el doxa y la estrella, uno recorriendo el camino del ser, que es el principal, según las acciones que uno haga, como viva, digamos, uno puede estar caminando del lado de la acera del día o de la noche, ¿verdad? Ajá. Sí se Sí, puede. es como una dirección, sí, uno puede ir hacia el día o hacia la noche, perfectamente. O nunca salir de la noche. Ok. Es que, digamos, estaba pensando como en un ejemplo de este señor Michio Kaku, Ajá. astrofísico, muy bueno y todo esto, pero el señor hace como 2 años se tiró al terraplanismo, súper random, no sé, entonces tipo, él con todo lo que sabe, con todo lo que enseñó, escribió y todo eso, y que ahora se autoproclame terraplanista, ¿sabes? Sí, sí, no sabía que el profesor Kaku se había adscrito al terraplanismo, ¿verdad? Vamos a ver, yo lo conocí en algún momento, digamos, no lo conocí, pero sí, yo sabía de él como un divulgador, digamos, de ciertas cosas. Después se empezó a meter mucho con inteligencia artificial y con otras ideas. Ahora, yo no sabía que estaba escrito el terraplanismo, de alguna manera sorprende por su formación, más que nada, ¿verdad? Por su formación. Pero bueno, vamos a ver ahí, Steven es, ¿verdad? Sí, bro. Vamos a ver.
vamos a ver, lo que yo le podría decir es lo siguiente, en tanto que uno tenga criterios para tener seguridad sobre algo, digamos, si de verdad podemos establecer criterios a partir de algo, entonces ahí uno podría eventualmente distinguir cuál de las opiniones, cuál es de las doxas, o qué es doxa y qué no lo es. Uno puede distinguir qué es conocimiento mejor o peor, digamos, en relación de criterios. Es que siempre, no es que el conocimiento siempre tiene que hacer remisión a los criterios que lo hacen posible. Porque si no, si yo no puedo dar cuenta de cuáles son los criterios, cuáles son los argumentos a partir de los cuales yo conozco, entonces no deja de ser opinión. Entonces, en función de eso, la postura del terraplanismo puede ser revisada y podríamos tener una discusión argumentada a propósito de cuáles son los argumentos para una u otra. Entonces, así es como habría que asumirlo. Y en función de eso, uno podría emitir un juicio de valorativo, digamos, a propósito de qué tanto se aproximó el argumento del terraplanismo al día o a la noche, para ponerlo en términos de Parménides. Entonces, yo creo que así es como habría que verlo. ¿Sí? Sí, o sea, porque él, en el camino de él, supongo que se sigue identificando en el camino del día, desde esta perspectiva de él, digamos. Claro, claro, y aquí la perspectiva, de nuevo, dependiendo de cómo se justifique, de cómo se argumente, puede ser evaluada, Porque aquí el problema no es que cualquier tipo de postura explicativa vale igual que cualquier otra, ¿no? Tiene que estar en función, insisto, de criterios, de parámetros y de cómo funcionan estos criterios y estos parámetros, y de cómo se respetan y de cómo se evalúan también. De hecho, les soy honesto, estoy un poco extrañado, digamos, de que el señor se haya adscrito al terraplanismo, pero bueno. Había visto que era como por la filosofía de él, que dice que él nunca ha hecho nada que no lo haga feliz. Sí, bueno, bueno. Pues muy bien por él. Ahora, yo no sé de ahí cómo se sigue el hecho de nuevo, ese no sería un criterio, digamos, para escribirse o para negar el terraplanismo. O sea, si él lo quiere explicar, debería remitir otras cosas, digamos. No a que, no sé, la tierra plana lo hace más feliz. Bueno, de ahí. Sí, pero eso no es un criterio. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a la pausa. Profe. Dígame. El camino a la Aletheia, entonces, hasta cierto punto es un poco lejano y casi que imposible de llegar a su fin, ¿no? Nunca va a haber una Aletheia absoluta. Vamos a ver, el asunto es... no podemos... Dígame. Eso es el detallito. Ese es el detalle, o sea, que la Aletheia nunca se va a alcanzar así como... Sí, vamos a ver, hay un concepto que a mí me gusta mucho en filosofía, en epistemología, que es que podemos entender que la aletheia en última instancia es lo que vamos a decir así, un horizonte. ¿Por qué un horizonte? Y luego, de nuevo, esta es una metáfora. Ustedes han visto que una de las características que tiene el horizonte es que nunca lo alcanzamos, porque por definición el horizonte es lo que siempre está lejano a la vista. O sea, vamos a ver, yo aquí me asomo por la ventana y yo veo unas montañas, incluso yo veo, dependiendo hacia donde vea, yo tengo acá todo lo que es la Carpintera, la parte aquí de Tres Ríos, arriba de todo esto, y por otro lado, incluso yo puedo ver San José Centro y todo esto, ¿verdad? Ah, bueno, por cierto, el otro día que me subí al techo, vi desde mi casa, vi el Estadio Nacional también, por decirles algo. El Estadio Nacional, en este caso, está en mi horizonte. Ahora, yo puedo ir al Estadio Nacional, yo puedo ir a la Sabana y ahora estoy donde antes era mi horizonte. Pero una vez que estoy ahí, el horizonte se define como aquello de nuevo que está lejano y a la vista. Entonces, uno siempre que se dirige hacia lo que está en su horizonte, siempre termina con el horizonte estando lejano. Las cosas que se veían antes en el horizonte, uno las puede alcanzar,
Pero eso no quiere decir que se le acabe a uno el horizonte. Desde el punto de vista epistemológico, también podemos hablar de un horizonte intelectivo a propósito de los conceptos, o en este caso a propósito de la aletheia, que era un tema para los clásicos, ¿verdad? La aletheia siempre estará en el horizonte. Uno puede explicar ciertos contenidos, ciertas cosas que antes no podía explicar, pero eso no hace que uno agote eso que es aletheia. Tenés razón. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser limitados, no tenemos la posibilidad de agotar todo lo que se podría conocer a propósito de las cosas. Y en ese sentido, tenés razón, nunca se va a agotar, precisamente porque somos limitados, porque tenemos ciertas determinaciones, ciertas limitaciones, ciertas potencias que llegan hasta cierto punto. Bien, vamos a la pausa. Si alguien más tuviera alguna pregunta, con todo gusto, cuando iniciemos de nuevo, dentro de 10 minutos.